A continuación paso a presentar el trabajo titulado El salario mínimo interprofesional como instrumento para combatir la pobreza en el trabajo. Evaluación de la reforma en el caso español. Es un trabajo que hemos realizado Rafael Granell, Amadeo Fuenmayor y yo misma, Teresa Savall, en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia. El problema o la raíz de este estudio, como antecedente, es el problema del in-work poverty, la pobreza en el trabajo. Es un problema muy relevante tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea y está presente en las agendas de los organismos internacionales más importantes. El salario mínimo es uno de los instrumentos que se utiliza para intentar paliar este problema de la pobreza en el trabajo. Desde el punto de vista teórico, no existe un consenso en cuanto al efecto que tiene en el mercado de trabajo el salario mínimo, pero no queremos entrar en ese debate, sino con este papel, con esta comunicación, lo que queremos es analizar qué papel tiene el salario mínimo en la mejora del bienestar social, es decir, en la mejora de la redistribución y en la disminución de la pobreza. Por ponernos en contexto, en el caso español, el salario mínimo interprofesional ha tenido una crecida muy importante en los últimos años y este es el shock que queremos analizar. Queremos ver qué efectos ha tenido tanto en la redistribución de la renta como en los índices de pobreza el pasar de tener un salario mínimo en 2018 de 736 euros a un salario mínimo de 950 euros. Sí, con una comparativa europea, con esa subida pasaríamos de ser el tercer país en la cola a estar el segundo país en la cabeza de los países con un salario mínimo interprofesional respecto al salario medio más elevado. El objetivo, por tanto, es evaluar los efectos de ese incremento del salario mínimo sobre el bienestar social, concretamente sobre la desigualdad y la pobreza, centrándonos en cuál ha sido el perfil de los principales beneficiados y cuáles han sido esos efectos sobre la redistribución. La metodología que utilizamos la técnica de microsimulación, el programa es el programa de Euromod y la base de datos es la EUSILC. Utilizamos datos del 2017 y las políticas simuladas de referencia serían las del 2019. El procedimiento para las estimaciones hemos tomado como año de referencia el 2019, tomado las políticas, es decir, prestaciones e impuestos del 2019 y hemos metido el salario mínimo del año 2019, los 900 euros. Para ese mismo sistema de prestaciones e impuestos, hemos mantenido ese mismo sistema, solo cambiando la variable del salario mínimo para poder aislar el efecto que ha tenido la subida del salario mínimo en esos 2 años, en 2018-2019 y de 2019 al 2020. Luego hemos hecho las estimaciones para obtener cuáles han sido los beneficiarios y hemos medido los efectos redistributivos por tipo de características de los trabajadores. Los indicadores que hemos utilizado para medir la desigualdad y la pobreza han sido los indicadores de brechas, en las que valoras la diferencia de salario sobre un salario de referencia. Luego hemos tomado el índice de Gini para medir la desigualdad y el índice S80-S20, con el que miramos cuál ha sido la proporción de renta de del 80% más rico sobre el 20% restante. En la escala de equivalencia de la OCDE, el primer adulto lo contamos como 1, el resto de adultos 0,5 y los menores 0,3. Y en pobreza monetaria hemos cogido el umbral del 60% en la renta mediana, la misma escala de equivalencia, y hemos anclado el umbral de pobreza para poder hacer la comparativa en los 3 años que analizamos. De los principales resultados, destacar que sobre todo se han visto favorecidos más de 1.600.000 trabajadores, lo cual representa un 9,6% del total de trabajadores, y estos trabajadores han visto incrementado en 89 euros su salario medio mensual.
Este salario medio mensual sería lo que incrementaría la renta de mercado, pero al variar el salario también variarían las prestaciones que se reciben y los impuestos que se pagan, pasando a tener al final una renta disponible de 76 euros más mensuales al mes por cada trabajador que se ha beneficiado de esta medida. En cuanto a los sectores económicos que más han beneficiado de esta subida del salario mínimo, destacaríamos el sector del comercio, la hostelería y la agricultura y la pesca. Son sectores en los que los trabajos temporales destacan, los tipos de trabajo son poco cualificados y las personas dedicadas en este sector son personas jóvenes. En cuanto al tamaño de la empresa, se ha notado un mayor número de beneficiarios trabajadores en empresas pequeñas, ya que son las que tienen un menor poder de negociación del salario. En cuanto a las características personales, por género destaca que se benefician más las mujeres, por nacionalidad la población extranjera, por edad lo serían los jóvenes, casi uno de cada cuatro se beneficiaría de esta medida, se vería incrementada su salario. Y en cuanto a nivel de estudios, aquellos trabajadores con niveles de estudios primarios y secundarios. Si nos fijamos por regiones, las regiones que más se han beneficiado son regiones con un PIB per cápita más bajo, como serían Castilla-La Mancha, Extremadura, o comunidades autónomas con una especialización muy fuerte en sector servicio, sector comercio, como podrían ser Baleares o Canarias. Entrando ya en los efectos redistributivos, vemos que en el cálculo de las brechas salariales ha habido una disminución de las brechas tanto de género como de país de origen y también por edad. En cuanto a los indicadores de desigualdad, hemos calculado el índice de Gini y el S80-S20. Vemos que estos disminuyen tanto en el caso calculado solo sobre los trabajadores como sobre los hogares totales. Y en último lugar, destacar que esta desigualdad es más notable entre el grupo de jóvenes en edad de trabajar, en la edad comprendida entre 16 y 29 años, y en términos de pobreza, vemos que también hay una disminución de la tasa de pobreza del 0,6 y esto se traduce en que salen de la pobreza más de 250.000 personas. Es una cifra pequeña, pero si tenemos en cuenta que es una medida que no va dirigida solamente a esas personas, sino que es una medida general que afecta a todos los tipos de trabajadores. Por finalizar, resumiendo las conclusiones, vemos que el incremento del salario mínimo del 2019 y del 2020 ha beneficiado a más de 1.600.000 trabajadores, que representa el 9,6% del total. Estos han visto incrementado su salario en 89 euros mensuales respecto al año 2018. Los colectivos más beneficiados han sido las mujeres, los jóvenes y los extranjeros. Ha mejorado la situación de los trabajadores en la hostelería, comercio y agricultura, sobre todo, y en las pequeñas y medianas empresas. También en aquellas comunidades autónomas con menor renta per cápita y en el que el comercio y la hostelería tienen una mayor relevancia. Y desde el punto de vista redistributivo, esta tanto reducir la desigualdad entre trabajadores y entre los hogares en general, como ha tenido también un efecto positivo sobre la disminución de la pobreza, especialmente entre los trabajadores menores de 25 años. Si tenéis alguna pregunta o consulta, pues estoy disponible con mi correo electrónico. Muchas gracias.